El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores y no compromete la opinión de nuestra emisora. Actualidad política con Alexander Ferns. Cubre usted Hidroituango. Perdón, la central hidroeléctrica de Ituango. Sala de control, unidad de generación, central hidroeléctrica Ituango. ¿Me copias? Adelante, doctor Dolor, le escuchamos. Jorge, gracias. Por favor, iniciar la operación de las primeras unidades de la central hidroeléctrica Ituango. Adelante. Entendido. Procedemos a girar la unidad número 1 de la central Hidroituango. Gracias, Jorge. He aquí la orden de inicio del apocalipsis del río Cauca, el encendido de la muerte. Saludamos a todos nuestros oyentes en América y el mundo. Sean bienvenidos a nuestro programa Actualidad Política. Soy Alexander Ferns, constituyente andino por la República de Colombia, politólogo y periodista, registro único nacional 1236 del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia, CNP, seccional Antioquia. Para mí es un placer compartirles opiniones, análisis y comentarios sobre la actualidad política de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el sitio web oficial www.fermsupdate.gindofree.com, en el blog www.alexanderferms.blogspot.com, en Twitter, @FermsUpdate, en el canal de YouTube, @AlexanderFermsConstituyente, en Facebook, fanpage, @FermsUpdate y en Instagram como alexander.ferms. Bueno, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a activar las notificaciones, muy importante para que les lleguen todos nuestros videos, y también a que nos acompañen hasta el final del programa. Bueno, hoy vamos a tener un programa difícil, porque no es para nada agradable hacer este tipo de análisis. Hoy tendremos Hidroituango, la gran amenaza. Bueno, este programa tiene dos partes. Iniciamos esta primera parte con los oscuros antecedentes de la hidroeléctrica más peligrosa de Colombia. Y bueno, pues haciendo un breve resumen sobre los orígenes del proyecto de la central hidroeléctrica Ituango, estos se remontan a unos estudios previos realizados en el año de 1962, que fueron presentados al entonces gerente de Empresas Públicas de Medellín, Luis Echavarría Villegas, por la firma constructora Integral, según cuenta el ingeniero Lucio Chiquito, quien era uno de los fundadores de la firma y además una figura destacada de la ingeniería en esa época. El proyecto contemplaba el represamiento del río Cauca en el sitio pescadero del departamento de Antioquia, con una potencia de 4.000 megavatios y una altura de presa igual a 350 metros, que era lo que se calculaba en esa época. Lo que no cuenta la historia es que en esa época los estudios y el conocimiento de la geología del territorio eran mínimas. Y aún así, en 1969, el ingeniero José Tejada, también fundador de la firma Integral,
presenta unos estudios sobre la posibilidad de desarrollar un proyecto hidroeléctrico en serie en el río Cauca. O sea, no iba a ser uno solo, iban a ser varios proyectos hidroeléctricos en el río Cauca, en toda su longitud o en toda su extensión, identificando dos posibles sitios para las presas en el Cauca Medio, como lo denominaron en su época. Y luego en 1971, Interconexión Eléctrica S.A. contrata a la firma Integral para los estudios según lo recomendado 2 años atrás. Hasta el momento, los detalles sobre el proyecto parecen normales. Hasta ese momento, conceptos de ingeniería y de planeación para la generación de energía en el Cauca Medio, como lo denominaron en su época. Sin embargo, los impactos sociales y ambientales no eran muy tenidos en cuenta en esa época. Solo se pensaba en el beneficio económico de la generación de energía eléctrica, que oscilaba entre 1.600 y 4.000 megavatios. Sin embargo, detalles técnicos como la alta sedimentación del río y la inestabilidad del suelo o las fallas geológicas del lugar no fueron tenidas en cuenta en esos estudios, situación que se evidenciaría después con los avances técnicos y de ingeniería. Este proyecto se había desestimado por factores técnicos, como ya lo habíamos mencionado, que indicaban una inestabilidad permanente del suelo, y los estudios geológicos indicaban que el lugar en Pescadero, Ituango, no era un sitio apto para una obra de ingeniería de esa magnitud. Sin embargo, durante el gobierno departamental de Álvaro Uribe en Antioquia, se retoma la idea del proyecto y se inicia la tragedia social y humanitaria más grande que se haya presentado en estos territorios. Cientos de campesinos, propietarios del lugar aledaño a los estudios de Pescadero Ituango, fueron despojados y asesinados por grupos paramilitares, en conjunto con el ejército colombiano, que supuestamente eran auxiliadores o integrantes de las guerrillas insurgentes. Sin embargo, los relatos de muchas personas sugieren que el motivo principal por el cual los paramilitares y el ejército colombiano entraron a los territorios, inclusive usando los helicópteros de la gobernación de Antioquia, como lo describieron en su momento los testigos y quienes comandaron en esa época estos ejércitos irregulares, entraron a los territorios como el Aro y la Granja en 1997. No fue únicamente para asesinar a los presuntos guerrilleros o auxiliadores de las guerrillas, sino que en muchos casos obligaron a los campesinos a vender sus propiedades, que eso ocurrió posteriormente, por cualquier cosa. Y si no querían vender, pues los hacían firmar y los asesinaban. Esa fue la política de Álvaro Uribe en su periodo como gobernador de Antioquia para apoderarse de sus territorios. Enterraron a la gente en fosas comunes que están muy seguramente dispersas por todo el embalse. En otras palabras, lo que ocurrió allí fue una tragedia humanitaria de grandes proporciones, un delito de lesa humanidad que se resume en una serie de masacres contra la población inocente, contra campesinos trabajadores que tenían su casa, por desgracia, en ese lugar. Bueno, en este punto es muy claro que Uribe quería despejado el lugar para no tener problemas con el futuro proyecto hidroeléctrico, ya manchado con sangre inocente y repleto de fosas comunes a lo largo y ancho de la montaña. Lo que sucedió después fue la revictimización de la población, que no tuvo más remedio que ceder ante las presiones del gobierno departamental, de los paramilitares
y el ejército colombiano. Bueno, para finalizar esta primera parte, los atropellos que sufrió la población civil del territorio aledaño al proyecto hidroeléctrico fueron constantes y determinantes para introducir finalmente el proyecto, que comenzó a construirse en 2010, por encima de las comunidades, por encima de los graves impactos ambientales y ecológicos, pasando por encima de la memoria de miles de seres humanos que están enterrados allí. Y lo más grave, pasando por encima de la seguridad y la vida de miles de personas que están potencialmente en riesgo. Hicimos este corto resumen de los antecedentes, porque ahora vamos a hablar de otros aspectos ya más técnicos y que tienen que ver con el grave riesgo que está presentando en estos momentos las poblaciones aguas abajo de la central hidroeléctrica de Ituango. Esta segunda parte titula Hidroituango, una bomba de tiempo. Bueno, vamos a resumir en 2 frases lo que significa el encendido de la central hidroeléctrica Ituango. El futuro apocalipsis. El encendido de la muerte. El proyecto hidroeléctrico obtuvo su licencia de manos del Ministerio del Medio Ambiente en el año 2009 y comenzó a construirse en el año 2010. Ya desde antes de esa fecha, podría decirse que ya habían serios problemas con la estabilidad de la montaña y las fallas geológicas del terreno, que son evidentes. Además de que el lugar debería ser declarado campo santo por la cantidad de personas que murieron, que no se sabe cuántos son y que seguramente están enterrados en fosas comunes a lo largo y ancho de la montaña, como ya lo mencionábamos ahora. De hecho, ese sería motivo suficiente para no haber permitido el encendido de la hidroeléctrica, porque está manchada con sangre, porque alrededor suyo hay muerte. Este proyecto no solo está manchado de sangre inocente y plagado de muerte, también está manchado por la corrupción, por el clientelismo, la politiquería, el oportunismo y las malas prácticas empresariales e ingenieriles. Hidroituango es una bomba de tiempo, porque con el encendido de las turbinas 1 y 2, cada una con capacidad máxima de 300 megavatios, ya la convierte en la obra de ingeniería más peligrosa, insegura, inestable e impredecible de Colombia. El desastre es solo cuestión de tiempo, de cuánto aguante la montaña y cuánto aguante la presa, porque son 2 cosas distintas. Lo demás es asunto de esperar. Puede ser 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, en fin. La montaña, con sus muertos ahí enterrados, liberará al patrón mono, como se llaman al río Cauca, los habitantes ancestrales, en el tiempo que ella lo estime. Sí, en el tiempo que la montaña lo estime. Porque eso no lo definen los ingenieros de PM, ni el alcalde ni el gobernador. El problema es que miles sufrirán las consecuencias de la irresponsabilidad y la corrupción de este país, manifestadas en una obra de ingeniería de esta magnitud. Ahora, pues las cosas comenzaron mal, inclusive desde lo administrativo. Desde el momento de su licitación, se acomodaron los términos y condiciones para que Empresas Públicas de Medellín se quedara con el contrato e iniciara la construcción.
de la mega obra. Para resumir, varios contratistas de la obra inclusive estuvieron inmersos en actos de corrupción por la presencia de socios de Odebrecht. Ustedes ya conocen esa historia. Con la improvisación del sellamiento de 2 de los túneles de desviación y la apertura de otro que no aparecía en los diseños originales. Es decir, se pusieron a inventar, se salieron de los diseños originales. O sea, esto es un acto de irresponsabilidad mayúsculo por parte de estos ingenieros, que deberían retirarle sus licencias, deberían retirarle sus tarjetas profesionales. Eso sería lo mínimo. Y como si fuera poco, luego de que violan los diseños originales, utilizan materiales de baja calidad. Y además, pues, ni hablar de los préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo y los múltiples beneficios a los amigos de los alcaldes de Medellín y los gobernadores de Antioquia que estuvieron en el periodo de construcción de esta mega obra, además de poner en peligro manifiesto la vida de miles de personas aguas abajo. Sin duda, ningún alcalde de Medellín o gobernador de Antioquia que haya tenido que ver con este megaproyecto se va a salvar. Ni los que lo comenzaron con la construcción, ni mucho menos el que da la orden de encendido, en este caso el señor Daniel Quintero, o el que hace de gobernador. Sus responsabilidades son tan grandes como el mismo río Cauca, como la misma montaña con sus muertos. Y es que van a pasar a la historia como los que encendieron el apocalipsis, como los que hicieron el encendido de la muerte, porque esa presa no tiene por dónde evacuar el agua. Estos son términos de ingeniería en palabras o frases sencillas. No tiene capacidad para soportar la carga de sedimentos del río Cauca, que es enorme, es enorme. Ahora, la gran vibración de una sola turbina, solo una, hará desestabilizar tanto a la montaña como a la presa en su conjunto. Y como tiene materiales de mala calidad mezclados con unos refuerzos que hicieron, luego de la crisis que tuvo recientemente, pues lo que podemos esperar es a que la física de ondas haga su trabajo y permita que el agua se comience a filtrar y a erosionar la montaña, a comerse la montaña y el concreto de la presa, hasta hacerla colapsar. Y ahí no habrá nada que hacer. Solo rogar porque la gente aguas abajo salga lo más pronto posible y salven sus vidas. Ahora, sumado a todo este problema, hay politiqueros y oportunistas haciendo política y buscando hacer campaña para justificar su presencia en el Senado. Porque como se metieron a las listas cerradas para quedar y no tenían votos, ahora están usando el problema de Hidroituango para hacer creer que están haciendo una gran labor y poder asegurar su continuidad en el Congreso. Algo realmente sucio y miserable. Ojalá la gente tenga presente esto y no apoye a esos oportunistas dentro de 4 años. Son una vergüenza y no representan ni al territorio de Ituango ni mucho menos a Antioquia. No se dejen engañar por buenas intenciones. Bueno, y para finalizar, Hidroituango no debió haberse encendido. Es más,
debería haberse esperado a realizar una investigación exhaustiva por los manejos irregulares, por las malas decisiones administrativas, por la improvisación con el cambio de los diseños originales y con otra cantidad de cosas que no terminaríamos de describir aquí, como los terribles daños ambientales, por ejemplo, sociales y del ecosistema. Lo mejor hubiera sido que se efectuara una investigación para el desmantelamiento de esa presa, porque es mucha la plata que se robaron, sí, y mucha la plata que se perdería, pero eso, comparado con las vidas de miles de seres humanos, no tiene comparación. El dinero se recupera tarde que temprano, pero la vida de una persona o la de miles en pueblos enteros jamás se podría recuperar. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y nos invitamos a una nueva emisión de Actualidad Política con Alexander Ferms. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, sitio web oficial www.fermsupdate.ginofree.com, en el blog www.alexanderferms.blogspot.com, en Twitter, @fermsupdate, en el canal de YouTube como @AlexanderFermsConstituyente, en Facebook fanpage como @fermsupdate y en Instagram como alexander.ferms. En la dirección y presentación, Alexander Ferms. Agradecemos su fiel compañía y hasta la próxima. Actualidad Política con Alexander Ferms.